Segunda Aliyá. Vaikra capítulo 14 versos 13 al 20. Vaikra capítulo 14 verso 14. Entonces el Cohen tomará de la sangre de la ofrenda por la culpa y la pondrá el Cohen sobre el cartílago de la oreja derecha del que ha de ser purificado, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Es posible que este verso muestre que el que es purificado necesitará la sangre sobre 3 lugares que representan aquel pecado que le llevó a recibir la tzarat. Si su oreja escuchó la shon hará, si metió la mano donde no debía, y si puso su pie donde no le correspondía. Fue golpeado con tzarat. Por eso, su purificación es aplicada sobre estas 3 partes de su cuerpo. Este rito es muy similar al rito de la instalación de los Kohanim en el Mishkan, Éxodo Shemot, capítulo 29, verso 20. Y matarás el carnero y tomarás de su sangre, y la pondrás sobre el cartílago de la oreja derecha de Aarón, y sobre el cartílago de la oreja derecha de sus hijos, y sobre el pulgar de su mano derecha, y sobre el pulgar de su pie derecho. Y rociarás el resto de la sangre en el altar por todos los lados. ¿Cómo vamos a entender esto? Tanto los Kohanim como el que es purificado de tzarat es objeto del mismo rito. Primer punto, podríamos entenderlo como que el que había tenido tzarat ahora tiene el derecho para acercarse al Mishkan. En este sentido se asemeja al ministerio del Cohen, que tiene el derecho de estar cerca del Altísimo. Segundo punto, existe algo más profundo aquí. Como el Mashiach Yeshua está asociado con un hombre leproso, llamado en el Talmud el estudioso leproso. Todo este proceso de purificación del Metzorá está hablando de lo que el Mashiach Yeshua tenía que pasar para poder entrar en su gloria. Como él no tenía pecado propio, pudo cargar sobre sí el pecado de todo el mundo. De esa manera, la tzará del pecado del hombre fue cargada sobre él. Isaías, Yeshayá, capítulo 53, versos 4 al 6. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero Hashem hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Después de la resurrección, Yeshua fue limpiado de la impureza que había obtenido por medio de la tzará del pecado. Zacarías, Secayá, capítulo 3, verso 2 al 5. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Y Yehoshua estaba vestido de ropas sucias, en pie delante del ángel, y éste habló, y dijo a los que estaban delante de él, quitadle las ropas sucias. Y a él le dijo, mira, he quitado de ti tu iniquidad, y te vestiré de ropas de gala. Después dijo, que le pongan un gorro limpio en la cabeza. Y le pusieron un gorro limpio en la cabeza, y le vistieron con ropas de gala. Y el ángel de Hashem estaba allí. Mediante este acto de purificación, Yeshua fue introducido en el ministerio sacerdotal según el orden de Melquisedec. Por eso, hay una semejanza entre el rito de purificación del Metzorá y la instalación en el ministerio sacerdotal. Éxodo, Shemot, capítulo 29, verso 7, versos 20, verso 21. Levítico Vaikra, capítulo 14, verso 14,
versos 17 y 18. Amén y amén. Tercera aliyá, Vaikra capítulo 14, versos del 21 al 32. Vaikra capítulo 14, verso 21. Pero si es pobre y no tiene suficientes recursos, entonces tomará un cordero como ofrenda por la culpa, como ofrenda mecida a fin de hacer expiación por él, y 1/10 de una efa de flor de harina mezclada con aceite para ofrenda de cereal y un log de aceite. El hecho de ser pobre no implica que no tengas oportunidad para con el Eterno. Había establecido una ofrenda especial para los pobres, lo que nos muestra que no es ni nuestra posición social, ni nuestros títulos, ni nuestros recursos los que hacen la diferencia ante el Altísimo, sino el corazón de la persona. Aunque el hombre sea pobre, no hay rebaja en cuanto al animal que se tenía que dar como ofrenda por la culpa. Tanto el rico como el pobre tenían que dar un cordero por la culpa. Esto nos enseña que el precio para liberar al hombre no puede rebajarse, es el mismo para el rico como para el pobre. El precio es la muerte del Cordero de Elohim. Por medio de la muerte del Cordero, tanto el rico como el pobre podrán ser libres del pecado y purificados para poder entrar en el santuario celestial y estar cerca del Eterno y servir en el ministerio de Melquisedec. Aleluya. Amén y amén.